Escuchábamos Luchín en la versión de Nano Stern que nos acompaña a esta hora en Radio Universidad de Chile, en este semáforo. Tiene concierto este jueves, pero está en medio de una gira. Así es, de hecho se siente un poco raro esto de tocar en Santiago en medio de la gira, porque es como para nosotros un poco una parada de una gira que nos lleva por muchos lugares, siendo que, claro, es una parada un tanto especial porque es la ciudad donde todos nosotros vivimos, donde están nuestros afectos, nuestras familias, pero es un arito dentro de un recorrido que ha sido muy intenso. La última vez fue una locura, fueron 15 conciertos al hilo en Chile, en Uruguay y en Argentina, así que ahora nos toca venir a mostrar ese trabajo lindo que estamos haciendo en nuestra casa. Ahora, hablemos de eso, ¿no? Porque tú eres extremadamente productivo, ¿no? O sea, en estos 15 años que nos conoces, 16 años que nos conocemos tú y yo, son más de 10 discos. Sí. Entre EP, entre versiones, entre discos en vivo, entre canciones originales, y siempre estás creando cosas nuevas. Y es curioso que en esta gira no hay un disco que se esté presentando, entonces yo pensaba, ¿cómo estás armando ese setlist para esta gira? Bueno, tiene mucho que ver con el trabajo que hice el año pasado. Por un lado el disco Víctor Jara, por otro lado el documental En septiembre canta el gallo, que fueron ambos trabajos de memoria, ¿no? De mirar hacia atrás, de hacerse cargo de un legado con una dimensión investigativa muy grande. Y en el caso del disco, en homenaje a Víctor, de mirar las canciones de otro con un grado de conocimiento, pero también de distancia. Es decir, por dónde podemos darle una vuelta. Y entonces después de eso me pasa que me dieron ganas de hacer lo mismo con mis canciones, ¿no? De mirarlas con un grado de distancia. Recién hablábamos fuera de micrófono de que hace bien de repente alejarse un poco de la actividad constante, ¿no? Y me pasó a mí eso en cuanto a mi repertorio. Y entonces elegí las canciones desde el capricho, desde el gusto, desde lo que yo quiero tocar. Siempre creo que es lo más importante, hacerle caso a eso. Y también desde el constante, oye, toquen esta, porque... Y no podíamos siempre, ¿no? Porque teníamos hace mucho tiempo, desde antes de la pandemia, siempre la excusa, el contexto de un disco nuevo. Claro. Aún creo en la belleza, el 2022, el año pasado, de Víctor. Entonces, por fin llegó ese momento en que me puedo hacer cargo de mi repertorio y hacerlo de una manera distinta, con una formación diferente, que es muy particular. Ya hablaremos de cómo se conforma este trío y cómo funciona. Y con la posibilidad de abarcar mi repertorio, sí, desde el principio hasta lo más reciente, lo cual para mí es bien impresionante porque son ya... Claro, casi 20 años discográficamente, pero son 20 años de recorrido musical y un poco más, incluso. Sí, yo me acuerdo que la primera vez que estuviste en el estudio al lado, sí. Y contamos esta historia, la hemos contado muchas veces con el Nano, pero es importante porque a mí me impactó mucho. Estábamos haciendo Radiópolis, el Manuel García, con quien tú habías tocado antes de irte a Alemania, en Mecánica Popular y en Matorral. Entonces este joven Nano Stern, venía muy recomendado porque además había tocado con dos de mis bandas favoritas, Matorral y Mecánica Popular, y el Manuel me dice, lo tienes que conocer. Y ponemos canciones de tu primer disco que además a mí me impresionó mucho porque me acuerdo que me contaste que tocaste todo menos las congas. Exacto, qué buena memoria. Algunas cosas, Nano. Y la gente empezó a llamar cuando pusimos, por ejemplo, Cantaba. Y cuento toda la anécdota porque no es tan evidente que la gente llame cuando mostramos cosas nuevas. Y ahí empieza a generar, ¿cierto? También una expectativa que yo siento siempre es desafiante. Cuando ya tienes un público, yo he ido a muchos de tus conciertos, entonces sé cómo la gente canta contigo, cómo te espera, etcétera. Primer concierto post pandemia. Fue un concierto tuyo. Fue un concierto en Chile. En Chile. Sí, fue heavy. Todos con mascarilla. Pero había una energía y una onda, entonces preguntarte también cómo te haces cargo en ese setlist, ¿no? De las expectativas que tiene la audiencia, que te sigue ya casi 2 décadas. Sí, yo creo que en este concierto las expectativas se cumplen. Siempre puede que quede algún tema que alguien en particular quiere que esté. Se cumplen. Ahora, quiero yo retrucar con una anécdota muy chistosa. Una vez terminó un concierto y se me acerca una chica y me dice, oye, no tocaste, necesito una canción, que es una de las canciones conocidas de la primera etapa, ¿no? de mi segundo disco. Y le digo, no, sí, obvio que la tocamos. Me dice, no, es que así no es. Y yo lo encontré tan insólito, tan patúa, pero me dio tanta risa. Y bueno, van a encontrarse con muchos fenómenos, así no es, ¿no? Porque estamos reversionando intensamente, estamos divirtiéndonos mucho mirando la música con un cierto grado, como te decía, de desapego, de entender que las canciones existen en sus versiones grabadas, pero existen en un abstracto también, que se pueden llevar a muchos lugares distintos. Y el concierto es bastante agilado en términos musicales, o sea, lo disfrutamos mucho, somos 3 multiinstrumentistas y lo llevamos hasta el extremo.
Hoy día, mientras venía para acá, empecé a repasar en mi cabeza la cantidad de momentos diferentes que hay. Entre 3 personas generamos muchos paisajes musicales distintos y las canciones son las que ganan al final, porque van cada una existiendo en una manera muy particular, muy única, y es un concierto así como de joyería, ¿no? Muy, que hemos pensado para teatros y que hemos tenido la posibilidad de hacer ya muchas veces en teatros preciosos. Partimos en Viña, en el recién reinaugurado Teatro Municipal, que es una cuestión increíble, y así nos hemos ido recorriendo lugares bellos. En Buenos Aires estuvimos en el Margarita Xirgu, que es un teatro bello, precioso, y ahora nos toca aquí en Santiago, en el Café Que Mejor, que es como nuestra segunda casita aquí, y que nos permite mostrar lo que hemos venido haciendo con condiciones técnicas perfectas y con un público que queremos y que parece que nos quiere también. Así Sí, que, gratitud. sin duda, hay mucho cariño, claro, y es como eso, es como encontrarse de nuevo en la casa, ¿no? A propósito de tu primera respuesta, Nano, y de En septiembre canta el gallo, Sí. que es un documental precioso, ganó Inédit, tuvo mucha atención el año pasado, que es un documental que revisa la construcción de lo que luego conocimos como el nuevo canto chileno, ¿no? Lo bonito es que es un trabajo de mucho, que al mismo tiempo trabaja material documental de época y hace entrevistas con los protagonistas de ese momento en la actualidad. Entonces está su mirada respecto a cómo ellos piensan o relatan ese momento. Y también hay muchísima música. Además, bellísimas animaciones, hay que decir también. El documental es muy lindo. Entre paréntesis, ¿se puede ver? Se puede ver en Onda Media. Está en Onda Media, Por así poquito que... tiempo más, porque va a tener otro destino más adelante, pero Ya, por ahora aprovechen. vaya a Onda Media a mirarlo. Y quería preguntarte, o sea, desde tus inicios tú eres muy hijo de esa búsqueda, ¿no? Y de Nieto, hecho, diría yo. claro, nieto. Y además porque ahí también vemos el cruce entre música docta y música de raíz, ¿cierto? Y folclore. Y eso es algo que ha marcado sin duda tu carrera. Pero tocando de nuevo tus canciones, habiendo pasado por esa investigación, ¿qué fue lo que descubriste? Bueno, por un lado, el ejercicio del multiinstrumentismo, que es algo muy particular de los grupos de la nueva canción chilena, particularmente los Inti y los Kila, destacaban por eso y armaron un concepto en que los instrumentos están sobre el escenario y ellos van rotando, que es algo que nosotros estamos rescatando también aquí, sin caer en un fetichismo estético. O sea, no estamos como, nos suena a eso, ¿no? Tampoco suena a jazz, pero tenemos esa voluntad de la improvisación y de que cada noche ojalá el concierto sea lo más distinto posible. Pero rescatamos esa versatilidad. Yo creo que también de la experiencia de esa investigación rescato yo la confirmación del desapego de los moldes, ¿no? Del dogma, de que no existe tal cosa como el deber ser en esta música nuestra. Que si es que llegó a existir una cuestión tan curiosa y tan particular como la nueva canción chilena, es justamente porque muchas personas decidieron atreverse a ser osados al enfrentar la tradición, ¿no? Muchas veces sin conocerla muy en profundidad. Eso es interesante porque hoy día uno dice Inti Illimani son absolutos referentes en cuanto a la música latinoamericana, pero cuando empezaron eran los cabros que estaban empezando y cuyo contacto con esta música era a través de los discos que tenían en la casa, porque los papás viajaban, una cuestión que hoy día probablemente se tildaría de apropiación cultural. Ese es un debate que no estamos preparados para dar en este país. Pero aprendo eso, la desafección en términos de decir, oye, no pasa nada, juguemos, veamos qué pasa, vamos para allá, y la posibilidad también de ser... al mismo tiempo y sin caer en contradicciones, muy ecléctico, pero también unitarios en el concepto, ¿no? Que la capacidad de ir a muchos lugares no significa un travestismo, no significa traicionar una esencia o sonar a otras cosas, sino que hacerlo siempre con propiedad. Creo que es algo que se logró en ese momento de manera muy profunda. Sí, además yo creo que, y es algo que, a propósito de lo que cuentas, ¿no? Antes de que las canciones se volvieran himnos, fueron experiencias. Fueron resultado de ciertas circunstancias muy caprichosas a veces, ¿no? Cosas que hoy día parecen monumentales en su origen fueron juegos, como suelen ser las creaciones siempre, ¿no? Yo una frase que acuñé después de responder a alguna pregunta en los conversatorios que hemos hecho mucho y que me quedó fue la desconfianza de los mármoles, ¿no? La desconfianza de las estatuas. Porque todo lo que parece monolítico, rígido, gigantesco y grandioso comenzó en un contexto lúdico o en un contexto de experimentación, sin saber lo que iba a pasar. Estamos hablando de
cosas como Todos Juntos de los Jaivas o El Pueblo Unido, Claro. ¿no? Canciones que hoy día son imponentes y que tienen todo el peso de la historia a cuestas, pero que en su momento surgieron muchas veces incluso del error también, y eso Sí. es muy interesante. Claro que sí. Estamos conversando con Nano Stern a propósito de que este día jueves 27 de junio está de paso por Santiago en medio de una gira y en donde va a estar presentándose en el Teatro Nescafé con su trío. Hablemos de quienes te acompañan, Cristian Carbacho y Ramiro Durán, Sí. ambos, tú decías multiinstrumentistas, ambos que hemos visto tocando contigo además. Ramiro se suma recién. Ya. Es una nueva aparición Ya. en este lote. Es divertido porque con Cristian llevamos 20 años tocando juntos y con Ramiro 2 meses. Entonces es rica esa dicotomía también. Y siempre cuando entra alguien nuevo a los grupos humanos, ¿no? En todo aporta y trae consigo una carga y una manera de ver. Y Ramiro toca extraordinariamente bien todos los instrumentos. Y es muy fascinante ver también cómo las canciones en manos de otros músicos se transforman Claro. en otras cosas. Es así como, me imagino la conversación tipo, oye, chiquillos, ¿y no han pensado que esto se podría hacer así? Y ni siquiera se habla, sino que sucede, ¿no? Es muy entretenido eso. Por otro lado también, eso que te decía de la voluntad jazzística, no en estética, no es que, no, para nada, sino decir, oye, ojalá que sea distinto siempre, ¿no? Que eso es bastante contracíclico y va en contra de los cánones que imperan hoy día en lo que son los conciertos en vivo, en que más y más se tiende a la automatización por una cuestión bien puntual, y es que todo la puesta en escena desde el punto de vista visual, etcétera, suele depender de ciertos códigos digitales de tiempo. Por lo tanto, todo tiene que suceder igual en el tiempo, y la música sucede en el tiempo, ese es su ámbito, no el espacio, sino el tiempo. Y yo lo encuentro bien choqueante que colectivamente renunciamos a la libertad en el tiempo. O sea, doy un ejemplo, el pulso, ¿no? Uno escucha un beat, pero el propio corazón, que es nuestro pulso originario, digamos, varía según el ánimo. En una misma conversación uno tiene un pulso, de repente emocionalmente uno va para otro lugar, tu corazón se acelera, ¿no? Y eso está bastante ausente en la música pop contemporánea porque va en contra de los códigos que imperan. Nosotros estamos exacerbando esa dimensión, yendo al chancho, lo más posible, la mayor libertad en el tiempo, y lo disfrutamos mucho, y como te decía, lo buscamos activamente. Y si usted va a 2 conciertos seguidos de esta gira, ojalá que se note que son diferentes. Y además pensar es esta tensión que ocurre, me imagino, y que a mí me pasa como fan, ¿no? Y uno quiere ir a cantar la canción que le gusta, o las canciones que le gustan, y luego al mismo tiempo estar callado porque esto que está sucediendo solo está sucediendo ahora. Sí. Y me imagino también que es un ejercicio para ustedes de no aburrirse. O sea, vienes de un mes en donde has tenido concierto día por medio, y ahí me imagino que hay algunas canciones del setlist que están en todos los conciertos. Sí, no, el setlist no cambia, lo que cambia es cómo se tocan las canciones. Hay momentos de libertad. ¿Y cómo juegan a eso? ¿Cuáles son las claves? Con ¿Cómo un se miran? bueno, hay un equilibrio primero, ¿no? Hay momentos que son colectivos, que son cantemos y vamos que se puede. Y hay otros momentos que son de profunda interacción musical y de escucha y de conversación. El otro día hace un montón de tiempo, interesante respecto a las investigaciones que se han hecho con electroencefalogramas a músicos cuando están tocando. Entonces decía, cuando una persona que no tiene mayor entrenamiento musical escucha música, se activa en su cerebro la misma sección que se activa cuando percibe un ruido. Ahora, en las personas que tienen mayor grado de entrenamiento musical se activa la sección del cerebro que está involucrada en la percepción del lenguaje. Y cuando un músico improvisa, se activa también la parte del cerebro que tiene que ver con la producción del lenguaje. Por tanto, internamente estamos realmente conversando a través de la música. Y eso es lo que nosotros procuramos, escuchar, interactuar, reaccionar y estar siempre, eso como consecuencia te lleva a estar siempre en el momento. Claro. Y por lo tanto, tiene también una dimensión media meditativa, claro, muy interesante. El otro día escuchaba que Dave Grohl, con los Foo Fighters, un poco, digamos, respondiéndole a Taylor Swift con su Eras Tour, bautizaron su nuevo tour como The Errors Tour. Y dijo, porque nosotros nos equivocamos y buscamos equivocarnos, y será acaso porque tocamos en vivo. Yo así de 60.000 personas. Manso palo, ¿no? Yo no quiero entrar en esa política, pero sí quiero decir que... Pero ¿sabes qué sí pasa? Y a propósito de que ayer, por ejemplo, tuvimos a miembros de Kokoroke Music, que no sé si sabes que es un ensamble que hace música de Ghibli, ¿Ya? o sea, ¿No? música de las películas para Ghibli, bueno. es hermoso. Y están cantando acá. O la otra vez vino tu amigo el Kanka. Sí. Con guitarra y canto acá, y yo pensaba, a ver, la mitad de la gente que escuchamos hoy día en Spotify, o que están ahí súper destacados, no podrían hacer eso. Claro.
O sea, como, hola, vengo músicos y que canto. no pueden tocar, Que no es pueden- bien heavy. Sí, po. Es bien impresionante. Son otros códigos también. Yo no quiero entrar ahí en juicios de ningún tipo, pero Yo sí, no, mentira. Pero sí, pero lo voy a hacer. No. Pero me parece insólito ir a conciertos que no haya músico en el escenario. Suele pasar cada vez más. Sí. Y es totalmente normal, aceptable y está todo bien. Y digo, pero ¿cómo? ¿De qué estamos hablando? Bueno, ni weón? siquiera vamos a entrar en la locura de ABBA y de Revivir. No, claro. Y de, no, Los eso ya otra hologramas cosa, y la claro, cosa no. así, sí. Pero Sí. este jueves, y Este además es jueves. importante decir que esto es parte de tu gira, así que no vas a estar tocando en Santiago como un show solo de Nano Por Stern. un buen rato más. Sí. Por un buen rato más. Así que vayan, realmente que está precioso. Digo, y lo afirmo porque ya, como les digo, venimos de gira, estamos haciendo este concierto y es una belleza, así que no se lo pierdan. Vayan a cantar. Voy a ir el jueves pensando en. Voy a ir a escuchar cosas familiares que me sorprendan. Exacto. Tal cual. Qué bien dicho. Mira, Podrías dedicarte a esto. voy a dedicarme a esto. Voy a considerarlo. Nano Stern, qué placer tenerte acá en la radio. Por favor, una alegría. Nosotros vamos a ir a la pausa escuchando al Nano y a la vuelta vamos a estar con la Nona Fernández. Nano, se va, Nano y entra Nona. Entra Nona. Fantástico. Esperemos que lleguen, que nos podamos sacar una foto los tres juntos. Nosotros ya regresamos para hacer más semáforos. Aún creo en las miradas.